Nada, esto genial, pues muchas gracias desde la asignatura de aprendizaje y desarrollo de la personalidad y también desde el máster de secundaria, pues agradecer, ¿no?, a la profesora Arantxa Basterra por su iniciativa, porque llevamos, como ahora decía, varios cursos ya impartiendo este taller, que yo creo que es un taller muy cercano, muy actual, lo veréis, que nos toca y nos hace reflexionar, ¿no?, sobre todas estas acciones, ¿no?, que nos comenta Arantxa en su taller. Así que no quiero quitar más tiempo. Mil gracias, Arantxa. Y nada, un breve inciso, ¿no?, que el PPT, ¿no?, la presentación, ya después nos la mandarás y vuestros profesores de la asignatura de aprendizaje colgarán en vuestra carpeta de documentación para poder echar un vistazo también a este material. Mil gracias, Arantxa. Adelante. Gracias, gracias, Monse. Bueno, bienvenidos a los que habéis llegado ahora a última hora, los que os vais incorporando, a todos, a todas, a este taller práctico sobre actuaciones educativas en la prevención de riesgos asociados a ese uso inadecuado de Internet en los adolescentes. Y os voy a hacer una pregunta muy rápida. ¿Cuántos de vosotros, que estoy segura que dentro del aula habrá muchos que además sois padres, que ya incluso estéis o seáis docentes, pero cuántos os habéis encontrado ya con algún conflicto en el aula o en casa relacionado con el uso del dispositivo móvil, del teléfono móvil, de las redes? Veo manos levantadas. Yo, dos en el aula, yo. Es una constante, por lo tanto, quiero deciros antes de comenzar que esto es un taller que no trata sobre tecnología, trata más sobre personas que utilizan, que usan la tecnología. Bueno, buenos días, buenas tardes, buen provecho a aquellos que estéis comiendo. Soy Arantxa Zubasterra, soy doctora en educación y profesora en diferentes titulaciones dentro de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja. También formo parte del grupo de investigación Ciberpsicología dentro de esta misma universidad, donde mi línea de investigación es sobre todo el impacto de la tecnología digital, bueno, pues tanto en el ámbito educativo como en los ámbitos de la salud mental en los adolescentes. Así que para mí es un placer estar hoy con todos, con todas vosotras. Aquí tenéis mi dirección de LinkedIn y un breve QR por si alguien quiere curiosear, porque suelo compartir cosas en Instagram también como recursos y últimas noticias. Y hablando de últimas noticias, me gustaría abrir este taller con esta noticia donde expertos de esta universidad trabajaron sobre las claves dentro de un estudio, un amplio estudio en más de 75.000 adolescentes que se ha llevado a cabo en nuestro país, el estudio de infancia, adolescencia y bienestar digital de este 2025, en el que participó el profesor Antonio Rial, UNICEF, Redes, y que también participó el investigador principal, el profesor doctor Joaquín González Cabrera, dentro del grupo de investigación al que pertenezco. Os voy a compartir en el chat por si después alguien tiene curiosidad. Creo que os va a resultar muy interesante muchas de las cosas que se cuentan, así que os invito en un ratito que tengáis a echarle un vistazo. No obstante, llevamos más de una década con noticias constantes que nos bombardean sobre los riesgos a los que la población infanto-juvenil se enfrentaba en Internet, de todas las índoles y en el país, en el Heraldo, en redes sociales, en televisión. Cataluña prohíbe los móviles, los relojes inteligentes, un tercio de los adolescentes se enfrentan a los peligros de Internet sin ningún tipo de ayuda. La mitad de los jóvenes es testigo de acoso entre compañeros y de envío de fotos sexuales por Internet. El gobierno obliga a regular el uso supervisado de ordenadores. Fijaros, no hace tanto tiempo digitalizó muchos de los centros educativos, las aulas, y ahora parece que se está dando un paso atrás y se está retirando todo eso. Sí que es verdad que hoy no voy a demonizar Internet, no voy a demonizar la tecnología, al contrario, pero tampoco hay que mirar hacia otro lado. Fijaros,
uno de cada tres menores de entre 12 y 16 años está en riesgo elevado de hacer un uso compulsivo de Internet, según un estudio. Y sin ir más lejos, el mes pasado, no, en el mes de febrero, hace recientemente mes y medio, saltaba a los medios de comunicación la noticia, el anuncio por parte del presidente del gobierno, de nuestro gobierno, de que España prohibirá el acceso de las plataformas digitales a menores de 16 años, siguiendo la estela que, bueno, semanas antes, de hecho un par de semanas antes, hizo este anuncio el gobierno francés y lo inició el gobierno de Australia. Pero claro, yo os pregunto, ¿creéis que prohibir protege creando ese entorno más seguro o pensáis que esta prohibición, este anuncio, es solo una ilusión de seguridad? Aquí he querido también compartir un par de noticias porque este anuncio generó un amplio debate en redes sociales. Hay detractores, hay defensores, pero sobre todo hay muchos expertos que cuestionan la viabilidad real de esta medida. Y claro, es muy importante en este ámbito, en este tema que nos ocupa, hablar desde evidencia científica. Es importante. Os recomiendo también, y he querido compartir, estos artículos que profundizan en la viabilidad de esa medida. Hay cientos de artículos, estos son dos pequeños ejemplos, pero es importante que basemos nuestro argumento, nuestras estrategias, nuestros diseños dentro del aula en evidencia científica. Puede haber muy buena voluntad, pero tenemos que ir todos remando hacia un mismo camino. Y con todo ello, y con esto, abrimos este taller precisamente para intentar daros, mostraros estrategias educativas, para informaros, para ahondar en la prevención. Todo lo que vamos a ver hoy no es opinión, está basado en evidencia científica y en datos actuales y reales. Cuando yo tenga una opinión, os diré, esto es mi opinión, pero todo lo que en este taller vamos a comentar está basado en evidencia científica. Así que vamos a ver, a conocer algunos de los principales riesgos asociados a ese uso inadecuado de Internet por parte de la población infanto-juvenil. Vamos a intentar aprender a reconocer eh, señales de alerta, algo que nos empiece a poner el foco en decir, uff, aquí está pasando algo. Esto puede empezar a ser un uso problemático, puede convertirse en un problema. Vamos a explorar también ciertas estrategias educativas, preventivas sobre todo, para fomentar pues, un uso saludable, un uso adecuado de Internet y sobre todo un uso responsable de la tecnología. La tecnología ha llegado para quedarse. Así que también vamos a daros pautas que, bueno, sobre todo que os ayuden en las futuras tutorías o incluso que os puedan ayudar ahora como padres de familia en vuestra propia casa en ese acompañamiento hacia vuestros hijos o a las familias dentro de un entorno digital seguro. Al final, la sociedad digital es una fuente de desarrollo, de ventajas, de oportunidades y la tecnología ofrece esas ventajas, pero también entraña ciertos riesgos, ciertos problemas psicosociales, incluso algunos con relevancia clínica que preocupan mucho, sobre todo a la población adolescente. Desde el nacimiento de Internet a finales del siglo XX, que parece que hace mucho, pero fijaros, estamos en 2026. Internet ha ido evolucionando desde aquella web 1.0. Yo ya soy una señora de edad avanzada, como suelo decir. Entonces yo recuerdo perfectamente cuando Internet entra en nuestras vidas, cuando empezaron aquellos primeros ordenadores, aquellos Pentium, cuando empezaron aquellos primeros router que hacían tantísimo ruido y que además teníamos que conectar a la línea telefónica hasta la web inteligente que conocemos hoy en día. Muchos de vosotros tendréis Alexa, todos tenemos dispositivos, tenemos aparatos electrónicos en nuestra casa que nos hacen la vida más fácil, que nos ayudan. Por lo tanto, la tecnología ha llegado y ha llegado para quedarse. Es importante echar la vista atrás y ver el crecimiento
exponencial que han tenido los teléfonos móviles en España y que nadie hubiéramos imaginado hace 20 años. Aquellos que hacíamos el hazme un llama cuelga, que muchos salen en muchas series y es curioso ver cómo hay muchas coletillas que se han quedado en la sociedad de nuestros días. Por lo tanto, todo ha avanzado a un ritmo vertiginoso. Y ahora mismo voy a hacer una breve parada y os voy a preguntar, me decíais muchos que estabais comiendo y tal, ¿cuántos habéis mirado ya el móvil varias veces desde que hemos empezado la sesión? Aunque sea para mirar la hora. ¿Cuántos? ¿Salís a Ninguna, andar? ¿Salís a ninguna. tomar una cerveza, a tomar un café y volvéis a por el móvil porque os dais cuenta que os lo habéis dejado en casa y, jo, ¿cómo voy a salir de casa sin el móvil? Y ahora os pregunto, ¿cuánto tiempo de uso pensáis que es el adecuado? ¿Una hora? ¿Dos? En mí, que soy un adulto, pues no hay un tiempo de uso adecuado porque yo controlo. En un niño tiene que ser 3 horas, en un adolescente 5. Vamos a dar o a intentar poner sobre la mesa todas estas preguntas que al final son muchas de las preguntas que os van a hacer tu familia. Perdón. Que en agosto. Hace calor. Bueno, no sé. Silenciar por favor los micros, después os daré paso cuando estemos en la época, en el momento de debate. Estos datos están sacados de ese informe de infancia digital con más de 75.000 adolescentes de entre 15 años y la mayoría de edad. Y fijaros, el 82,4% tienen teléfono móvil propio y en realidad la edad media de acceso al primer teléfono móvil no ha cambiado mucho en los últimos años. Pero pensad que el teléfono móvil no es un objeto que sea ajeno a su vida cotidiana. Un niño, desde que es pequeñito, y de hecho, no sé si aquí sois padres muchos de niños de, bueno, pues de entre 0 y 3 años, que muchos ya no saben pasar las hojas. De hecho, les das un cuento y deslizan su dedo como haciendo scroll. No solamente porque ellos estén ya con la tecnología, sino porque es lo que ven. Y los niños aprenden en los primeros años de edad, sobre todo, precisamente por aprendizaje de lo que ven. Por lo tanto, es algo que es habitual en el contexto y no podemos eliminarlo de un plumazo. Más allá de esa edad, fijaros, en primaria el 51,6 tiene teléfono en propiedad. Pensad que es uno de los regalos estrella en la comunión. Antiguamente en la comunión, bueno, ya hace muchos años se regalaba la típica muñeca, después estuvo la época de las consolas, de las bicicletas, pero es que ahora ya hemos llegado a la época en que el regalo estrella, más allá de ser un teléfono móvil, incluso tiene que ser de una determinada marca y con unas determinadas características, porque eso es lo cool o lo que está de moda. También hay padres, o habemos padres, me incluyo entre ellos, que damos el primer teléfono móvil a nuestros hijos cuando van a hacer ese paso a educación secundaria, o bien cuando acaban la educación primaria como regalo de final bueno, de graduación, o como mucho se retrasa a cuando entran en educación secundaria, porque claro, necesitan un móvil. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento hemos normalizado eso? Somos los propios padres los que tenemos miedo muchas veces a que nuestro hijo vaya solo o a que, bueno, vaya al instituto y todos tienen el móvil y él no va a ser el raro. Ahora ya hay, parece que está bastante más polarizada la sociedad en uno de los dos, bueno, de los dos escenarios, en no le doy nada o le doy el teléfono móvil y lo gestiona bien porque es muy maduro. Bueno, vamos a ir ahondando en todo eso. En la ESO ya el 92,8 tiene teléfono móvil y si, como podéis ver, no hay mucha diferencia entre género. Pero ¿por qué hablamos hoy en este taller de riesgos digitales? Insisto, todo lo que se va a decir está basado en la evidencia, basado en informes, basado en la investigación científica. Y hoy no estamos aquí para demonizar, para estigmatizar la tecnología, sino para entender que es un nuevo escenario social, vital y que
hay que abordar riesgos a los que se enfrenta la población infanto-juvenil, riesgos no solamente digitales, sino riesgos socioemocionales, riesgos que impactan en el rendimiento académico y cómo la exposición a esos riesgos abre grandes grietas que pueden derivar en numerosas problemáticas. Que estén en riesgo no significa que vayan a tener un problema. Y aquí es donde voy a mencionar por primera vez la palabra prevención, porque va a ser muy importante a lo largo de este taller. Es importante contextualizar y ser conscientes de los datos. 9 de cada 10 adolescentes se conectan varias veces al día o están permanentemente conectados. Esa hiperconectividad a la que muchas familias aluden, a la que muchos docentes están empezando a señalar. Ya hemos comentado esos datos sobre los alumnos que tienen teléfono propio, pero fijaros, en educación primaria no solamente el 51,6 tienen un teléfono, sino que el 2,7 lo llevan al centro educativo en educación primaria. En el 92,8 hemos dicho que en la ESO tenía teléfono móvil, pero el 53 lo lleva al centro. Ya sabéis que ya hace algún tiempo los teléfonos móviles, los dispositivos móviles están prohibidos en los centros educativos. Sin embargo, como docentes, hay muchos centros educativos en los que no existen tablets para todos o no hay un aula de informática o resulta que en nuestras programaciones pues hay que implementar también las TIC dentro de la programación. Entonces, claro, tenemos que diseñar. Entonces, es como todo un poco incoherente. Fijaros, no solamente lo llevan al centro, sino que el 29,4 lo mira durante las clases. Por lo tanto, desconectan su atención dentro de las clases. El 47,5 lo usa de madrugada. Por lo tanto, os encontráis con niños que presentan absentismo escolar a primeras horas de la mañana, que se nos duermen en clase, que están cansados y eso deriva en que están irritados. El 98,5 está registrado en alguna red y el 75 en más de 3. Esto quizás os resulte curioso porque muchos pensaréis, no, lo que más usan es Instagram y TikTok. Y fijaros, es un uso alto, pero las principales plataformas son WhatsApp, YouTube, TikTok e Instagram. Las he querido poner justamente por orden de uso. Y el 31,5 de los menores usa Internet más de 5 horas al día entre semana. Pensad que si pasan 5 o 6 horas en el centro educativo y tienen que dormir 8, usan 5 horas, ¿qué tiempo les queda? Estos datos también me parecían interesantes porque vamos a empezar a introducir bueno, palabras que os suenen. El 1,7 presenta un trastorno de uso por videojuegos y el 34,4 gasta dinero en videojuegos. Un 13,2 adquiere cajas de botín o loot boxes. Para aquellos que no lo sepáis, las cajas de botín son un mecanismo de recompensa aleatorio de las que la literatura científica ya no solamente dice, sino que está constatado, ya hay muchos estudios, incluso longitudinales, que dicen que es una puerta de entrada a las apuestas en los adolescentes. Y estas cajas solamente se pueden adquirir a través del ecosistema de los videojuegos. Tened en cuenta, fijaros, un 11,1 ha apostado alguna vez con dinero y las apuestas están prohibidas para los menores de edad. Por lo tanto, yo creo que nos estamos encontrando con datos que no quiero alarmar, porque el mensaje no ha de ser alarmista, pero tenemos que saber y contextualizar de qué estamos hablando. Así, por tanto, en ese uso problemático de las pantallas, con todo lo que acabo de contar, hablo de desregulación del sueño, aumento de ansiedad, esa desmotivación académica, porque claro, desconecto, ya me cuesta engancharme, ya no sé hacer las cosas, me desmotivo, de conflictos familiares, ¿cuántos no tenéis hijos adolescentes? Y es un problema, una batalla campal cada vez que hay que quitarles el teléfono móvil o tienen que apagar el móvil para ir a cenar, para hacer los deberes. Cuando nos vamos con ellos a la montaña o vamos a hacer alguna actividad en familia y no saben apagar el teléfono móvil. O
se produce a veces desconexión académica, incluso llegamos a hablar de absentismo escolar. Por lo tanto, la importancia de hablar hoy de riesgos digitales es no solamente el que conozcáis qué nuevos desafíos se plantean para familias, para docentes, sino que es importante saber a qué nos enfrentamos, qué riesgos existen, porque conociendo a qué nos enfrentamos, podremos saber o intentar aprender, gestionar cómo afrontar esa situación desde nuestro rol docente. Y para ello, para entender lo que pasa, necesitamos esa mirada apoyada en la evidencia científica, no en opiniones, no en cosas que leemos, que esto que hemos leído es una fuente contrastada. ¿Dónde empezó todo esto? Bueno, a principios del siglo XXI hay dos sucesos que actúan como catalizadores en una evolución de lo que hasta entonces conocíamos como tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, hacia las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, las TRIC. Una es esa eclosión de la comunicación inalámbrica en la sociedad y dos, esa irrupción de las redes sociales. Ahora mismo parece que siempre hemos vivido con redes sociales, pero las redes sociales son muy recientes. Y hay que entender ese componente relacional que ofrecen las TRIC en el contexto actual de la población infanto-juvenil. Un ejemplo muy claro. La pandemia. La pandemia fue hace 4 o 5 años. Qué importante fueron las tecnologías en pandemia, cómo nos hubiéramos relacionado, qué importante fue esa relación. Pues imaginaros cómo esas tecnologías de la información, la comunicación y la relación permiten esa interacción con el mundo real, virtual, esa relación importante, esencial para el desarrollo social y educativo, precisamente en una etapa tan vulnerable como es la adolescencia y tan necesaria de relación. Es importante, ya que os digo que hay que basarlo todo en evidencia científica, que entendamos que, por ejemplo, la teoría de la coconstrucción de la realidad afirma, sostiene que en los adolescentes la realidad tanto offline como la online se superponen y se entremezclan, así como nosotros como adultos sí que tenemos muy diferenciado offline, online, para ellos es todo un único mundo. Dentro de esa relación, la tecnología, la información, el factor relacional es fundamental en la adolescencia. Pero si ese factor relacional lo sumamos a los riesgos a los que se enfrentan en Internet, tenemos esa R de relacional al cuadrado. He querido compartir esta línea del tiempo porque me parece muy importante que entendamos cómo el avance de Internet es diferente según las etapas generacionales. Como he comentado antes, yo ya soy una señora de edad avanzada y a mí, por ejemplo, la tecnología me pilló en un momento evolutivo totalmente diferente. Y aquí es donde hay que ver el salto. En generaciones anteriores, los boomers, la generación X, incluso la generación Y, la generación boomer ya voy a decir que todavía no había, eran totalmente análogos digitales. En la generación X comienza esa primera generación tecnológica, comienzan a aparecer las primeras consolas, a aparecer los primeros ordenadores. Ya es en la generación Y, cuando ya hablamos de digitales, donde, bueno, poco a poco se fue añadiendo la tecnología. Entonces, conforme nosotros íbamos madurando evolutivamente, la tecnología también iba creciendo. Entonces, en la generación X, bueno, pues nuestro nivel madurativo estaba aquí y el desarrollo tecnológico estaba aquí. En la generación Y se fue equiparando porque ya empezaron los nacidos en aquellos años a, bueno, comenzaban a igualarse, pero es que ahora es a la inversa. El desarrollo tecnológico está totalmente alto, en cambio, los niños, las niñas, por su desarrollo madurativo, por su edad, pues todavía están aquí abajo. Por lo tanto, esa brecha se ha invertido totalmente. Entonces, hay cierto paralelismo con esa etapa evolutiva de madurez. Ahora mismo confluye una situación que ha dado la tormenta perfecta. Hay
hay una etapa de gran desarrollo tecnológico con un menor desarrollo evolutivo y de madurez en los niños y niñas por la generación que les ha tocado vivir. Y los adolescentes de hoy, esa generación Z, más esa generación alfa, la beta, que viene ya en breve, comparten una característica única y es ese uso masivo de Internet a través de los smartphones. Antes, según la generación que te tocaba, bueno, pues había una adopción tecnológica de una forma más gradual, porque todo se iba produciendo más poco a poco en distintos dispositivos. El teléfono no fue smartphone, primero pasamos, bueno, pues por poder llamar por teléfono, desde fuera de casa, no teníamos que estar atados al cable del teléfono, pero es que ahora mismo la omnipresencia del móvil lo invade, lo transforma todo. La forma de interactuar, de aprender, de comunicarse, de relacionarse. Y aquí es donde comenzamos a hablar de riesgos de Internet. Es importante que empecemos diferenciando que dentro de Internet nos enfrentamos a dos riesgos, los riesgos relacionales y los disfuncionales. Los riesgos relacionales tienen mucho más que ver con una interacción interpersonal que el sujeto hace a través de la tecnología. Cómo se relaciona con otras personas y la tecnología, a través de esa tecnología. En cambio, los riesgos disfuncionales hablan más de un manejo, de una gestión inapropiada de la tecnología dentro de una relación más intrapersonal que mantiene el sujeto con la tecnología. Hablo, por ejemplo, de ciberbullying, esa forma de acoso intencionado, reiterado, que implica, bueno, pues conductas como amenazas, como humillaciones, como difusión de contenido dañino, que además tiene un impacto significativo en ese bienestar emocional y social de la víctima. Hablo de ese abuso online en la pareja, un acoso en el contexto romántico de la pareja, bueno, pues que consiste en la utilización pues, de amenazas, de insultos, de humillaciones, de ese control psicológico. Ahora mismo muchos adolescentes, bueno, pues comparten la ubicación, tienen que saber dónde estás, con quién estabas, con un único propósito muchas veces en ese abuso online, que es el de aislar, el de controlar, el de causar angustia. Pensemos que a veces este abuso online en la pareja podríamos denominarlo perfectamente ciberacoso. Aquí el componente es ese contexto romántico. Y también cuando hablamos de ciberacoso, pensemos que antes el acoso se producía dentro de los límites de los muros de un centro educativo, pero cuando hablamos de ciberacoso, ya no estamos hablando de que cuando acabo el cole ese acoso se ha quedado dentro de esos muros. El ciberacoso, precisamente por esa omnipresencia de Internet de los dispositivos, sobre todo los smartphones, se convierte en un 24/7/365 en cualquier momento, con el consecuente impacto que eso tiene en el bienestar emocional de la víctima. Sexting, otro de los riesgos. Consiste en ese envío de mensajes de carácter erótico, sexual o incluso pornográfico que se manda y normalmente se hace, bueno, pues entre amigos, entre un chico, una chica, dos chicos, dos chicas que tienen una relación. Claro, esto se comparte entre personas que a priori confían, pero hay un riesgo y a veces ellos no son conscientes del riesgo de que ese material sea difundido. Muchos aluden a, no, bueno, es que yo le he mandado una foto, pero es de esas de que ves una vez. Sí, bien es cierto que ellos no pueden hacer captura de esa foto desde su móvil, pero yo con un dispositivo móvil sí puedo hacer una foto de esa apertura. Por lo tanto, también es importante y muchas cosas que a nosotros nos parecen obvias porque las sabemos, muchas familias no las saben y hay que informarles. Grooming, un término que comienza a tener mucha más visibilidad y que a priori nos puede sonar, pero seguro que si os cuento ese acceso, ese contacto online que intenta mantener un adulto a través de ganarse la confianza, de entablar una relación emocional o de amistad con un menor de edad, pero con un único fin, que es el de mantener un contacto de tipo sexual o de abusar físicamente o de forzar a un menor a realizar actos sexuales, a obtener fotografías, contenido de índole sexual, ya os suena más. Esto suele ocurrir fundamentalmente en el entorno de las redes sociales, de los foros, de mensajerías, a través de diferentes plataformas. Ojo, no solamente tiene por qué darse en un Instagram o en un TikTok.
Tened en cuenta que hay muchas formas de acceder a través de un videojuego. Se puede entablar una conversación, una relación. Últimamente han salido en medios de comunicación muchos más casos y cada vez es un riesgo que tiene mucha más visibilidad. Uso problemático de Internet. Esto es un conjunto de comportamientos online relacionados sobre todo con un uso inadecuado que se hace de Internet. Bueno, dentro de un uso mucho más generalizado. Hablo, por ejemplo, de tener, bueno, pues una preferencia por una relación online en vez de offline, por utilizar Internet para regular mi estado de ánimo. Eso a priori no tiene por qué ser un problema. ¿Qué pasa? Que si eso lo unimos a que constantemente estoy pensando en conectarme, en ver qué está pasando, en que doy más uso porque quiero mayor conexión, entonces aparecen consecuencias negativas. En el momento que aparecen consecuencias negativas, ya hablo de un uso problemático de Internet. Uso problemático de redes sociales, ese patrón de uso excesivo, desadaptativo, precisamente de plataformas digitales que pueden afectar tanto al desempeño académico como a la salud mental y que interfieren con la vida cotidiana, con las relaciones también sociales de la población infanto-juvenil. Y muchas veces las redes sociales son una plataforma que amplifica esa comparación, esa necesidad de buscar el like, de buscar la aprobación, de parecerme, de que buscan validaciones a través de likes a golpe de likes y que en algunas ocasiones refuerzan conductas problemáticas. Nomofobia, muchos adultos la padecen también. Esto no es un riesgo únicamente. Se trata de ese miedo patológico a una desconexión tecnológica, a quedarme sin batería, a no tener carga, a no tener conexión, a que no haya cobertura. Esto también está estrechamente relacionado con las redes sociales y con esa necesidad que tengo, ese FOMO a perderme algo, a saber ese miedo bueno, que se asocia a un malestar patológico, bueno, pues a pensar que los demás están disfrutando de actividades, de cosas en las que yo no participo, esa necesidad de ver constantemente qué están haciendo de los demás, a mostrar constantemente qué estoy haciendo yo y que se asocia sobre todo a esa cultura de las redes sociales. Trastorno del juego por Internet, sobre todo de videojuegos, pero definido como ese uso excesivo y prolongado de videojuegos por Internet. Esto, y aquí es muy importante distinguir que se considera un problema y es un problema clínico. De hecho, está clasificado en el DSM-5 como una adicción sin sustancia, siempre y cuando ese malestar clínico, ese deterioro, se prolongue a lo largo de 12 meses. Si mi hijo, por ejemplo, o un alumno ha llegado a las vacaciones de Pascua y resulta que se tira 3 días jugando 5 horas diarias, ¿es adicto a los videojuegos? ¿Hay un malestar clínico que se ha producido durante 12 meses consecutivos? No. Entonces, una cosa es un uso compulsivo puntual y otra cosa es algo que se prolonga en el tiempo. Y esto es muy, muy importante porque a veces se utilizan términos, voy a ponerlo alegremente, que no son correctos o no están basados en la evidencia. Las apuestas son también un riesgo importante porque tienen un acceso continuo, un acceso fácil, anónimo, que está disponible las 24 horas. El chico, la chica, el adolescente, no tiene que ir a un edificio donde entra, donde alguien le puede ver. Y me diréis, bueno, pero para apostar, yo por ejemplo que apuesto, pues tengo una tarjeta de crédito, sí. Ahora hay una cultura también que empieza a extenderse, donde para que los chicos, las chicas no lleven dinero en efectivo, vaya a ser que lo pierdan, que les roben, que les pase algo, bueno, pues les doto con una tarjeta que va en su móvil del que no se puede separar, porque además yo como padre siento una ansiedad si mi hijo sale de casa sin el móvil y no lo puedo localizar, a que le asocie una tarjeta. Por lo tanto, fijaros, se está dando
la tormenta perfecta. Las cajas de botín que comentaba antes, que solamente se pueden adquirir a través de los videojuegos y que son puerta de entrada a las apuestas porque no dejan de ser un mecanismo de recompensa aleatorio que funciona igual que una máquina tragaperras. Por lo tanto, he querido compartirla en esta diapositiva. Después hablamos de pornografía o contenido inapropiado. Ojo, más allá de que esta exposición tiene efectos negativos en el desarrollo emocional, psicológico, genera expectativas inapropiadas, distorsionadas de la realidad. Es importante destacar que el que hablemos de pornografía o contenido inapropiado no significa que los adolescentes o la totalidad o acudan directamente a buscar. Hay muchas veces que les salen pubs bueno, pues en algún juego, anuncios y acceden de forma accidental y a partir de ahí les llama la atención y acceden más. Pero esto es importante porque la exposición a esos contenidos no son adecuados para su edad dentro del desarrollo evolutivo que están. Por lo tanto, pueden afectar, pueden presentar un riesgo mayor y es importante aquí la comunicación, el hablar, la formación, no solamente sexual, sino afectivo-sexual. Retos virales, esos desafíos difundidos en redes sociales que incentivan a jóvenes, bueno, pues a realizar conductas que son un problema cuando implican riesgo físico, riesgo emocional, social, humillación de terceros y que se hacen básicamente para obtener, por un lado, reconocimiento, pertenencia al grupo, para, bueno, dar visibilidad. ¿Todos los retos virales son malos? No, están los retos virales blancos. Esos retos virales que son de carácter lúdico, creativo, de carácter solidario, que lo que buscan no es y que no entrañan además ningún riesgo, sino que, bueno, promueven valores positivos, la cooperación. Sí, también tienen esa búsqueda del like, pero no entrañan ningún tipo de peligro porque no hay esas implicaciones, no hay ese riesgo de malestar físico, psíquico, ¿de acuerdo? Y el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué vamos a obviar esto? La inteligencia artificial, ¿quién de vosotros me podéis decir ahora que no ha empleado ya la IA en hacer algún trabajo, en ayudaros, en... El problema no es el empleo de la IA, sino el hacer un uso crítico, responsable, ético, que evite riesgos y que evite también esa dependencia, porque al final, ojo, si yo se lo doy y me lo da hecho, no reviso, genera desinformación, genera vulneración de la privacidad y puede generar problemáticas que ya se están empezando a dar de personas que recurren a la IA, bueno, pues como asesores. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Recordad que vamos a dejar al final un tiempo para poder comentar dudas, preguntas si tenéis. Vale, entiendo que todo claro. Vamos a seguir avanzando, que queda bastante y me gustaría tocar puntos muy importantes. Este es uno de ellos, uso y abuso digital. Es muy, muy importante que diferenciéis entre lo que es un uso problemático y una adicción. Se habla muy a la ligera en ocasiones de adicción. Y esto es crucial para entender los riesgos digitales. Es muy importante saber que toda adicción implica siempre un uso problemático previo, pero no todo uso problemático va a derivar en adicción. La adicción siempre va a requerir una intervención clínica. Sin embargo, el uso problemático lo vamos a abordar desde la psicoeducación y desde el bienestar digital. Por lo tanto, recordad, toda adicción va a implicar siempre y necesariamente un uso problemático previo, pero no todo uso problemático va a derivar en adicción. Y dicho esto, y os he presentado ese amplio mapa de riesgos dentro del entorno digital, ved que el nexo común que une a esos riesgos es Internet. Por lo tanto, la población infantil-juvenil no está expuesta únicamente a un riesgo, sino que en el momento que entra en ese nexo común que es Internet,
puede estar expuesto a uno, a varios, a la totalidad de los riesgos. Por lo tanto, hablamos de multirriesgo. Hablamos de que hay que educar en un uso seguro, en un uso adecuado de la tecnología a través de esa prevención multirriesgo, a través de trabajar los riesgos antes de que se produzcan las problemáticas. Y aquí, como he dicho desde el principio, no hablo de prohibir, sino de educar, de capacitar y de acompañar. Acompañar en esa interacción digital, educar en ese uso responsable y seguro de la red, de Internet, de los dispositivos y capacitar con estrategias, con habilidades a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes en esos riesgos para que sepan aprovechar las ventajas que les ofrece la tecnología, pero sepan también enfrentarse a esos riesgos. Adela, guárdate por favor la pregunta, lo tengo en cuenta para el final, así no interrumpimos el hilo conductor de esto. Por lo tanto, si no quiero hablar de prohibición, sí que he de hablar, y esto es muy importante, de la prevención. Y para prevenir también es importante hablar de identificar señales de alerta. Y aquí es fundamental hablar de la colaboración entre educadores y entre familias, porque hay que empezar a pensar en esa prevención multirriesgo. Recordad esa imagen que he compartido de todos los riesgos que hemos comentado con ese nexo común. Por lo tanto, debemos de hablar de programas para todos los alumnos, destinados a todo el alumnado. Os voy a decir más, yo hablaría de una prevención que comenzara en educación infantil y me diréis, pero si la idea es no darles a los niños los dispositivos móviles, claro, pero al igual que la comunicación no se puede comenzar en la etapa de la adolescencia, sino que es algo que paso a paso se va trabajando desde que el niño comienza a comunicarse para poder establecer un buen hilo de comunicación. ¿Vamos a obviar que la tecnología rodea su contexto vital? Hay que colaborar. Esa triangulación entre familia, escuela, sociedad es fundamental. Hay que concienciar sobre los riesgos, porque hablo no de uno único riesgo, sino que además los riesgos pueden solaparse, pueden además acumularse. Por lo tanto, un riesgo, un problema, dos riesgos, mucho más problemas, tres se van acumulando. Hay que dotar a los adolescentes de habilidades, de estrategias para que afronten, para que sepan resolver los problemas, para que tengan resiliencia ante situaciones, ante riesgos que se van a encontrar. Hay que enseñar también a la población infanto-juvenil la importancia de los observadores y de que si yo no soy consciente de que puedo tener un problema, un compañero, un amigo puede alertar a sus padres, a su tutor de referencia, al orientador, a otro amigo, oye, ¿cómo podemos ayudar? Existen numerosos programas de prevención. A nivel nacional, a nivel internacional, muchos de ellos no cuentan con evidencia empírica o únicamente trabajan uno o dos riesgos. Y es importante tratar con programas que tengan evidencia empírica, que se haya comprobado su efectividad. He querido compartir dos de ellos. Son programas de prevención multirriesgo que se han trabajado desde el grupo de investigación al que pertenezco. Uno es Safety 2.0, otro es Dominus. Ahora veremos en qué consisten. Ambos comparten esa filosofía multirriesgo y cuentan ambos con evidencia empírica de su efectividad. La diferencia principal entre los dos es que Dominus tiene menos sesiones, ambos tienen autoformación y está todo integrado en una única web, ambos están propuestos para ser incluidos como parte del plan de acción tutorial, pero Safety 2.0 incorpora un módulo para familias y además trabaja riesgos relacionales y disfuncionales, mientras que Dominus únicamente trabaja riesgos disfuncionales. Esta es un poco la interfaz que os encontraríais. Dominus funciona también igual. Veréis que, bueno, cuentan con un libro con todo por escrito, pero también tenéis vídeos, píldoras informativas, todos los materiales alojados en la web. Se accede a través de módulos.
En fin, si alguien quiere investigar, profundizar más, después os compartiré mi email para que si alguien tiene curiosidad o queréis preguntarme algo. Y vosotros, como futuros docentes, muchos de vosotros posiblemente ya lo seáis, pensad que estamos educando en centros educativos que ya trabajan con tecnología. Por lo tanto, tenéis que educar en ese uso correcto y saludable de la tecnología. Como docentes también trabajáis, gestionáis aprendizaje a través de Internet y de la tecnología. Creáis experiencias de aprendizaje en la que debéis de usar tecnología. ¿Cuántos no hacéis tutorías a través de Teams, de Google Meet? Trabajáis con experiencias de enseñanza y aprendizaje con Genialis, utilizáis avances que nos ayudan. Por lo tanto, no miremos hacia otro lado, no demonicemos la tecnología. Dotemos a nuestros adolescentes, capacitémoslos para trabajar de forma saludable y hacer un uso adecuado. Y aquí también es importante protocolos, y los protocolos son esenciales para actuar. Esa comunicación que he comentado al inicio entre profesionales y familia es fundamental para trabajar en la prevención. Vosotros, como docentes, como tutores, como futuros tutores, bueno, pues posiblemente seáis de los primeros en detectar junto a las familias que puede haber un riesgo o una problemática. Además, muchas familias van a acudir a vosotros. Tened en cuenta que igual que uno cuando se constipa va inmediatamente al médico de familia y ellos son esa primera línea dentro de prevención, bueno, pues nuestro rol como tutores, como docentes, tutores, va a ser que en muchas ocasiones vamos a ser esa primera línea de prevención porque las familias van a acudir a nosotros. Es importante tener y saber que siempre tenéis al equipo de orientación. Por lo tanto, cualquier detección de un posible uso problemático, un posible riesgo, debéis de comentarlo, comunicarlo al equipo de orientación. Ya el equipo de orientación establecerá esa comunicación familiar y se derivará a servicios de salud o a servicios sociales si se cree conveniente. ¿Y cómo debéis de trabajar? Pues a la hora de diseñar actividades, os recomiendo, os aconsejo siempre priorizar actividades que sean dinámicas, interactivas, que sean breves para poder mantener la atención. Tened en cuenta que los alumnos están acostumbrados a ese scroll infinito, a vídeos cortos. Por lo tanto, en el momento que empecéis a diseñar actividades en las que tengan que focalizar durante un prolongado periodo de tiempo, van a desconectar. Se necesitan actividades cortas que mantengan esa atención y que cambien para continuar esa captación de la atención. Es difícil trabajar con ellos la atención sostenida. Hay que fomentar esa reflexión personal, esa introspección a través de juegos, de simulaciones, de role-playing, de actividades grupales, pero también individuales. Es necesario que ellos hagan una introspección. Debemos de evitar siempre juicios de valor, señalamientos. Aquí el objetivo es que piensen y que desarrollen estrategias de prevención autónoma, no que se postulen como, hola, soy Pedro y tengo un problema. No, vamos a ayudarles. Utilizar también un lenguaje sencillo, cercano, conectar con ellos. Y cuando hablamos de asesoramiento a las familias, debéis de proporcionar guías, recursos. Esto es fundamental, es crucial. Debéis de mantener una comunicación constante, intentar transmitirles ese diálogo que necesitan con sus hijos. Proponed charlas, talleres, diseñadlo sobre esa importancia de los dispositivos, del acompañamiento, sobre habilidades para trabajar, bueno, pues esa navegación segura, ese entorno digital que muchos de ellos, creedme, que desconocen. Hablarles de promover hábitos saludables, proponerles esos contratos digitales, porque la educación parental es fundamental y nunca va a sustituir. Y de hecho, nosotros como docentes tenemos que asumir nuestro rol, pero nuestro rol no desautoriza y los padres tampoco deben de lavarse las manos y dejar toda la responsabilidad ni en las instituciones ni en los docentes. Cada uno tiene que asumir el papel que le ha tocado en esta partida.
en la atención a padres, abordad siempre las tutorías, bueno, desde esa escucha activa, porque os vais a encontrar padres preocupados, padres desesperados por comportamientos disruptivos que no solamente os vais a encontrar en el aula, sino que ellos, cuando les llamáis, porque pues, bueno, su hijo se comporta mal en el aula y creemos que puede tener un problema, os encontráis que en casa tiene esos comportamientos disruptivos, que se encuentran problemas serios cuando tienen que decirles a sus hijos que tienen que apagar el teléfono móvil o que tienen que apagar la consola y que eso también está afectando a su rendimiento académico. Que muchos alumnos, muchos adolescentes presentan reacciones violentas o desproporcionadas a la hora de apagar el móvil y que los padres no saben afrontar eso. Por lo tanto, ofrezcámosles también empatía, escucha, apoyo a través de herramientas, de estrategias para que intenten manejar y gestionar la situación a través de promover un uso equilibrado de la tecnología y en familia. No es prohibir. Ya lo he comentado, haced uso de esa escucha activa, de esa empatía, transmitirles información pero precisa, no divaguéis. Invitarles a fomentar esa comunicación familiar, a que se preocupen por qué ven, por qué hacen sus hijos en la red, que les cuente, pero que también sepan establecer límites, porque los niños necesitan rutinas, límites. Promoved esa colaboración, ofreced seguimiento e incluso información si fuera necesario derivar a los alumnos a cualquier, no solamente a los equipos de orientación, que serán los que fundamentalmente tengan aquí el mayor peso. Aplicaciones prácticas. Bueno, pues sobre todo sentido común. Yo creo que aquí aplicar el sentido común es fundamental, porque me he encontrado con muchos padres que han venido a preguntarme, mira, tengo un problema con mi hijo y resulta que su hijo está en primero de la ESO, tiene un iPhone 15 y datos ilimitados. No, vamos a aplicar el sentido común. Cada uno educa como quiere y yo creo que nadie somos quien para juzgar o cuestionar si un padre quiere que su hijo acuda al centro educativo con teléfono móvil o no. Pero sí que es importante mostrarles a los padres o dejarles entrever que no todo vale, que lo más normal o que quizás sea coherente activar una tarifa de datos adecuada al desarrollo evolutivo de ese niño. Que es importante que los adolescentes, los chicos, las chicas, también firmen un contrato de compromiso cuando reciben ese teléfono móvil. No llevar los móviles a los centros educativos, pero en el caso de que los lleven, hay aplicaciones parentales donde se puede activar, al igual que el modo avión, el modo nocturno para que no haya notificaciones y el teléfono no se pueda acceder a Internet, ni incluso a través de Wi-Fi. Por la noche, bueno, pues para que en horario escolar ese teléfono móvil permanezca apagado. Establecer horarios de uso de pantallas, incluso de aplicaciones. Por supuesto, uso de consolas, de ordenadores, de pantallas en zonas comunes. Insisto, mi hijo con 16 años se va a la habitación y está una hora con el móvil. Bueno, pues yo creo que en función del desarrollo madurativo de cada niño, de cada niña, se tienen que ir abriendo los puentes, al igual que no los dejabais bajar solos al parque con 7 años y después comienzan a hacer su primera salida al parque solos o pues esto es prepararlos para la vida. Hay que evitar siempre que los teléfonos móviles duerman o permanezcan en la habitación por la noche y, por supuesto, cargarlos por la noche en zona común. Aquí también es verdad que como padres tenemos que hacer un esfuerzo y ser ejemplo. No tiene ningún tipo de sentido que yo le diga a mi hijo no comas en la mesa con el teléfono móvil y yo esté comiendo y él me está contando algo y yo estoy viendo redes sociales, no estoy prestándole atención. Es muy importante también esa coordinación entre instituciones, esa colaboración efectiva entre educación, salud mental, servicios sociales, porque abordar riesgos digitales hay que abordarlo entre todas las instituciones y entre toda la comunidad. Existe una corresponsabilidad en la educación. Hay que cooperar. Nosotros como docentes tenemos que cooperar con las familias. Eso es esencial.
Y vosotros, como docentes, sois un eslabón principal, porque para hacer una intervención efectiva y continua en el tiempo, esa colaboración es fundamental. Bueno, llegados hasta aquí, ahora voy a dejar esos 5 minutos de preguntas, de Buenas dudas, de tardes, cuestiones. Arantxa. ¿Perdón? Hola, buenas tardes, Arantxa. ¿Me Hola, oye buenas bien? tardes. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. Si usted tuviese poder legislativo, ¿qué leyes introduciría? Uf, qué pregunta más difícil. A ver, legislar es complicado. Yo creo que no se le pueden poner cercas al campo. Creo que esta medida que se ha adoptado de prohibir las redes sociales hasta los 16 años, para mí es adecuada, pero creo que tiene una difícil aplicación. De hecho, creo que hay un claro ejemplo y no sé si con esto contesto a tu pregunta sin mojarme demasiado porque yo no sé legislar. Entonces, creo que también considero, y te hablo como madre, más que como investigadora y docente, a mí no me gustaría que alguien me imponga si tengo que hacer algo o no. ¿De acuerdo? Es como si te prohíben fumar. Yo decido si fumo o no. Es mi vida y es mi gestión. De hecho, hay muchas noticias que indican a que todos los grandes directivos de Meta prohibieron a sus hijos el uso de dispositivos. Fijaros, ellos como padres lo prohibieron o les dieron los dispositivos más tarde. Por lo tanto, yo creo que la legislación es una muestra de que quizás falta madurez social o falta compromiso social. Creo que a nadie hace falta que le legisle para que no le dé un cigarro a su hijo con 10 años, ¿verdad? ¿O hace falta una legislación para eso? Pues no sé si esto contesta a tu pregunta, pero creo que la legislación empieza en la casa de cada uno y en los valores o como cada uno quiera educar o enseñar. No es que todo sea válido, pero creo que es importante conocer a qué nos enfrentamos y saber qué estrategias podemos utilizar y a partir de ahí trabajar. No sé si he dado respuesta a tu pregunta. ¿Hay más dudas? Gracias. Gracias a ti. Íñigo dice, muchos padres desconocen o no les interesa. Son pocos jóvenes que aceptarían un contrato así de voluntad. Bueno, discrepo, Íñigo. Como le comentaba a la compañera, esto es muy sencillo. Si tú como padre compras un dispositivo para tu hijo, redactas un contrato y consensuáis, porque volvemos a lo mismo, legislar o imponer a veces tiene un efecto contrario o un efecto rebote. Pero si yo consensúo las normas, vas a tener un teléfono móvil, pero estas son las normas. Y conforme vaya pasando el tiempo, hay que hablarlo en términos que el adolescente, el niño, la niña, no se entienda. No le puedo decir quizás madurez evolutiva porque no lo va a entender, pero si yo le doy un dispositivo móvil y le digo, si durante un año me demuestras tu responsabilidad y cumples, pues abriré la siguiente dispensa. No sé, puedo darle inicialmente un dispositivo y decirle, bueno, pues cuando cumplas 16 años, ese día podrás abrirte un perfil, pero lo vas a abrir conmigo y yo voy a tener tus claves, pero todo eso se firma. Y en el momento que hay un incumplimiento de contrato, bueno, pues te retiro el móvil o el dispositivo. El problema es que a veces es más fácil acceder que luchar contra esa oposición que nos va a mostrar el adolescente. Si el adolescente me dice quiero beberme un Red Bull y yo le digo que no, o una copa de vino, un niño con 12 años me dice papá, dame una copa de vino y todos nos echaríamos las manos a la cabeza y diríamos, madre mía, es que esto lo tengo clarísimo, le diría no. Y te enfrentarías aunque él insistiera. ¿Qué diferencia hay aquí? Hay que luchar contra ello. John dice, ¿cómo podemos explicarle a una generación que lleva toda la vida metida en nuevas tecnologías que estas tecnologías no son tan nuevas ni llevan toda la vida?
Es que el problema, John, es lo que he comentado antes. Cuando ellos nacen, ellos no se incorporan paulatinamente a la tecnología. La tecnología ya está totalmente desarrollada. Ellos ya nacen en un mundo tecnológico. Por lo tanto, no es que, claro que no entienden, nunca van a entender el mundo sin tecnología porque no lo han vivido y porque ya no va a existir un mundo. Es como cuando les conoces o intentas transmitirles cómo sería el mundo en la revolución industrial, cuando antes de inventarse la luz. No van a entender algo, pero tienen que conocerlo. Ignasi dice un acuerdo mientras está con nosotros. Si tenemos que usar el móvil, nos vamos al ciber, que es una caja en el centro de la mesa donde se deja el teléfono. Efectivamente, hay muchas estrategias. Gracias, María José. Me alegro que te haya gustado Arantxa. ayer. Sí, Ay, hola, mira, perdona, soy Ruth. Mira, en hola, cuanto Ruth. a lo que a lo que estamos hablando de cuál es la diferencia entre darle un vaso de vino y nosotros trabajar y no darle redes sociales, yo creo que primero hay que distinguir bien entre tecnología y luego entre redes sociales o lo que a ellos les puede perjudicar. Y yo creo que la gran diferencia es que nosotros no vemos con ojos que vemos que un coche puede, conducido por un niño de 12 años, puede provocar un accidente o puede quitarle la vida. Una copa de vino lo mismo, pero esto es mental y nos cuesta todavía a la sociedad entender esa parte, que a nivel mental hay sincronicidades que no están hechas, hay problemas mentales que se pueden derivar en suicidios y creemos que es mucho más importante darle un móvil para que no sea diferente a los de su clase, a decirle un no y a explicarle un para qué o un por qué y estar ahí como padres. Yo creo que a día de hoy se junta eso con el que los padres y quizá no tienen tiempo, no tenemos tiempo de estar tanto con nuestros hijos, pero estoy en todo contigo. Totalmente de acuerdo, Ruth, y gracias por tu intervención. Más que no tenemos tiempo, yo creo que junta, y vuelvo a insistir en esto de la tormenta perfecta. No hay tiempo, estamos cansados, no hay ganas, es más fácil llegar de trabajar y en vez de luchar contra el apaga el móvil y me va a montar la rabieta, porque todos pasan por las mismas fases y hay un patrón clarísimo. Entonces, efectivamente, y creo que por ello es importante que se conozcan los riesgos, que se conozcan de qué estamos hablando, porque hay que dar visibilidad. No se puede afrontar algo que desconocemos. Xavier, por ejemplo, pregunta si como madre yo he tenido que lidiar en casa. Sí, claro. ¿Con un uso indebido? Sí, pero vuelvo a lo mismo. Es importante el conocer estrategias. A mí me ha funcionado fenomenal y tengo dos hijos totalmente diferentes, educados en la misma, porque además tenéis que partir de la base de que ojalá, y esto fuera una varita mágica, que yo os voy a dar ahora 4 pautas y se va a solucionar. No. Cada caso es diferente, cada niño tiene una etapa evolutiva diferente, una madurez diferente, una gestión diferente, unos problemas diferentes, y la tecnología no tiene por qué impactar en todos de la misma manera. Al igual que antes decía al inicio del taller, ¿cuántas horas creéis que son? Si yo os dijera ahora que un adolescente de 16 años está 5 horas al día, me diríais, madre mía, eso es una barbaridad. Y creo que sería generalizado el comentario. Si ahora yo os digo, y pensáis que es una barbaridad, si ha consumido igualmente esas 5 horas, porque me lo dice su teléfono móvil, pero de esas 5 horas resulta que 2 horas ha estado haciendo un proyecto de marquetería porque tenía la asignatura de tecnología, me lo estoy inventando, y tenía que hacer cosas creativas, y entonces se puso Spotify durante 2 horas que estuvo haciendo ese trabajo. Y luego durante hora y media estuvo viendo una película. Entonces el consumo de esas 5 horas ya no es 5 horas en una red social. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Estamos hablando de un tema que tiene muchas aristas, muy poliédrico y que es difícil de desgranar. Yo con esto no pretendo daros consejos, sino más que nada pautas, estrategias y sobre todo asomaros a una realidad que existe en las casas
Y en las aulas, todos nos hemos enfrentado al problema en el que le dices a tu hijo apaga el móvil y no lo hace. Pero igual que con menos edad, tú le dices recoge los juguetes y no lo hace y lo trabajas y a la primera no lo va a hacer, pero hay unos ritmos, unas rutinas y aquí es muy importante. En primer lugar, y bajo mi experiencia, sobre todo, aquellos que tengáis niños pequeños, comenzad ya a fomentar una comunicación fluida con vuestros hijos, adecuada a la edad que tienen. No podemos empezar a comunicarnos con nuestros hijos cuando tienen 14 años, llegamos tarde. Ahí ya no esperéis que os cuenten nada, porque todo eso es un trabajo de gotita a gotita a gotita. Hay muchos adolescentes que tienen problemas y todos los problemas no es la tecnología, aunque parece que ahora todo viene de la tecnología. No sé si hay más preguntas, hay más cuestiones. Sí, Ana Esquerro, la presentación os la compartirán vuestros tutores en la asignatura. Gracias a todos por la asistencia, por la participación, por la atención. Hay varias manos levantadas, Arancha. Ay, perdón. El primero que ha levantado la mano hace rato fue Juan. Vale, Juan. Perdona un momento, antes de que inicies, Juan, os dejo esta... bueno, sí que me gustaría escucharos como padres, como docentes, sobre todo para llegar a esa aproximación, a identificar esas necesidades que pueda haber. Así que, si os apetece, si queréis colaborar, no os va a llevar más de 2, 3 minutos. Escaneáis ese código QR y dais respuesta a ese breve cuestionario. Perdón, ya puedes. ¿Era Juan? Sí, gracias. Hola, Juan, buenas Sí, tardes. buenas tardes. Antes de nada, darle la enhorabuena porque me ha parecido muy instructivo y además me ha gustado mucho el uso de todo tipo de estadísticas y tal. Yo la verdad que también me gustan mucho, creo que aclaran mucho cualquier tipo de duda y comentario sobre cualquier situación. Y mi duda es una chorrada posiblemente, pero en la página, en la diapositiva número 30 se hablaba del sexting y se Sí, mencionaba el envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos. sí, Soy el primero en admitir que yo utilizo esas palabras como sinónimos, las intercambio. Y no sí. sé si hay alguna dimensión que se me está escapando de cuál es la diferencia entre cada uno de esos términos. A ver, al final voy a dejar de compartir, si puedo, sí. Así os pongo cara a todos. Al final, claro, son dimensiones totalmente diferentes. Cuando hablamos de contenido erótico, no tiene el mismo caliz o matiz que un contenido puramente sexual o pornográfico, al igual que un contenido sexual no tiene por qué ser pornográfico. Entonces, creo que estamos hablando de constructos diferentes, algo, la pornografía. Bueno, pues mantiene unas características que generalmente se ejerce, hay una, en casi toda la pornografía, hay una dimensión que es el poder, que sobre todo se ejerce desde la parte masculina a la femenina. Eh, Creo que hay matices que lo diferencian, por lo tanto, no son los mismos, las mismas cuestiones. Y creo que muchos adolescentes cuando hablan de pornografía, ellos, por ejemplo, una imagen simplemente en ropa interior no le dan el mismo valor que le podríamos dar quizás nosotros. No es que no les den el mismo valor, no lo contextualizan igual. Y ahí están los matices. Yo creo que hay una amplia escala de grises en esas dimensiones. Vale, muchísimas gracias. Perdón, A ti. era una chorrada, pero la verdad es No, que me picaba la no mente. hay pregunta chorra, nunca. No sé quién era el siguiente, Adela, Adela Pérez, veo que Yo tienes. creo que sí. A mí es en la parte de adicción, cuando has dicho que la adicción no era adicción hasta que me ha parecido entender que decías un diagnóstico, pero entiendo Sí, que vamos a ver. la adicción Toda es adicción. adicción, toda adicción conlleva siempre un uso problemático previo, pero no todo uso problemático va a derivar en adicción.
Ah, En vale. el caso, también es verdad que la adicción tiene unas dimensiones, la saliencia, hay unas dimensiones que define Griffiths y tienes que tener en cuenta que en algunas cuestiones, en el caso de los videojuegos, por ejemplo, se tienen que dar una serie de características y se tienen que dar durante al menos 12 meses. De hecho, por ejemplo, en el caso de las apuestas, eh, estaríamos en riesgo si esas características se dan durante 6 meses y se convierte en un problema, en una conducta adictiva, cuando se produce durante 12 meses. Vale. ¿De acuerdo? Tenía otra pregunta que es en la parte que nos has explicado cómo tenemos que reaccionar cuando detectamos casos en el aula de llamar a la familia, pasar por el orientador y Sí, demás. sí. Mi duda es cómo lo detectamos en el aula. Porque, Hay muchas formas de detectarlo. En el momento que, mira, hay muchas, vosotros como docentes sois esa primera línea que os he comentado. Entonces, estáis en un contacto diario. Os puede llegar a través de algún alumno que os comente, mi amigo tiene un problema. Podéis empezar a detectar comportamientos como que se duermen durante las clases o que no asisten con regularidad a las primeras horas en el aula. Eso ya os tiene que saltar una alarma. Algo está pasando. Entonces, hay muchas veces que dentro del aula se diseñan actividades que no tienen per se por qué están destinadas a trabajar riesgos o tecnología, sino que se da un debate y dentro del debate, bueno, pues aparecen temáticas y de repente detectáis que un niño puede estar teniendo un problema. Hay mm, veces que acuden a vosotros pidiendo ayuda sin contaros realmente me pasa algo, pero os vale, pueden decir, pues tengo una amiga que a la que le ya, están acosando por redes, no sé cómo ayudarla y posiblemente esa amiga sea ella ujú, o no, pero esas son las señales de las que os hablo. Son pequeñas miguitas y para detectar esas miguitas debéis de formaros, debéis de tener y conocer los riesgos porque pueden ser muchas cosas, pero es una forma de detectar una señal de alarma. Un niño que empieza a presentar absentismo escolar dentro de un núcleo familiar en el que no hay ninguna cuestión que nos indique que tiene absentismo escolar, bueno, pues por cuestión que esté en servicios sociales o porque tenga algún dictamen concreto, ya es un indicativo. Llega tarde todas las mañanas a mitad de clase. Pues habrá que tener una tutoría con el alumno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duermes por la mañana? ¿Qué duermes mal por la noche? Todo eso son señales. Un niño que presenta conductas disruptivas en el aula. ¿Qué hay detrás de esas conductas disruptivas? Se prolongan ujú. en el tiempo, son por un hecho, hay que rascar un poquito. Daniel, veo que también tiene, gracias Adela. Nada, Daniel, Hola, ahora sí. hola Daniel, buenos días, ¿Qué buenas tal? ¿Qué tal, tardes. Arantxa? Muchas gracias. Igualmente, reconocer el buen trabajo que habéis hecho aquí en esta presentación, muy clarificadora, que anima, yo creo que a muchos padres que habremos tomado la decisión en muchos casos de enfrentarnos como Quijotes, ¿no? A esa situación que has pintado también de todos los padres le dan un móvil a los 13 años, con la comunión o antes, o a las 11. Luego pasas a la ESO, igualmente todos tienen móvil y a ti te cuesta decirle a tu hijo que no. Pero veíamos que venían los riesgos que estás comentando que ya se están produciendo, ¿no? Que son muy nuevos. Una pregunta que te quería hacer y va relacionada con la primera que te ha trasladado un compañero en el tema legislativo. Y no sé si a efectos de organización de la parte educativa en los colegios existe claramente no sé si una obligación o al menos una indicación de que este tipo de contenido que hoy nos has ofrecido se dé a los padres, porque al fin y al cabo yo creo que una buena parte de esto no es tanto enseñar a los hijos como enseñar a los padres que somos quienes vamos a tener que hacer de controladores, ¿no? De esa formación también en casa. No solo el profesor podrá identificar problemas, pero sobre todo el padre es el que tiene y la madre que establecer las limitaciones y ese contrato que me parece tan acertado hay que firmar con los hijos, ¿no? Y yo creo que hay que hacer formación a los padres en ese sentido. No sé si eso está previsto en el programa educativo. Gracias, Daniel. Bueno, todos los centros educativos y todas las comunidades autónomas cuentan con un plan digital de formación y un plan digital que cada comunidad autónoma dictamina. Sí que es verdad
que viene de Europa y después cada comunidad autónoma tiene el suyo. Más allá de eso, cada centro educativo después se acoge a ciertos planes de formación, de capacitación, de talleres, invierten. Más allá de eso, vamos cerrando ese embudo, ese círculo, y vosotros siempre sois el último eslabón, la última pieza. Y es importante, evidentemente, desde los ministerios de educación, desde las administraciones, debe de haber un plan formativo, pero al final los primeros que debemos de tener interés en formarnos somos nosotros como docentes. Claro que las administraciones nos tienen que facilitar, pero vosotros ya, por ejemplo, en el momento que estáis tomando la decisión de cursar un máster de educación, de formación del profesorado, ya tenéis ese interés en trabajar en las aulas y estoy segura que todos los que estáis aquí seguiréis formándoos, porque al final la profesión docente es como la profesión médica. No acaba tu formación nunca. Siempre tienes que ir adquiriendo estrategias, habilidades, siempre hay cosas novedosas en metodologías activas, en prevención de riesgos. En charlas y talleres siempre nos encontramos con un hándicap y es que las familias piden ayuda desesperadas a gritos, pero después diseñamos un taller fantástico y nos encontramos que en nuestra aula hay 30 niños y vienen 5 padres. ¿A qué hora está hecho ese taller? Una es a qué hora está hecho, pero justamente tenemos precisamente que trabajar con por qué no acuden los padres. ¿Cuál es el fallo? Los horarios, la implicación, quizás igual si lo dejamos grabado, igual es que es muy largo. Es que, claro, yo voy a turnos, a la hora que lo has puesto no puedo. Entonces, hay que ver también la causística e intentar diseñar planes que puedan favorecer a todo el mundo. Al final, cada gotita o cada granito de arena creo que ayuda. Este taller, por ejemplo, que hemos tenido hoy, nació, bueno, pues como esa necesidad creo que hay una necesidad imperiosa en los docentes que necesitan ayuda y en los padres. Y empezó humildemente, llevamos varias ediciones con un éxito tremendo, un taller que se ha empezado a extrapolar y a convertir en formaciones que han pedido AMPAs, en formaciones que han pedido ayuntamientos, en formaciones que han pedido centros educativos. Por lo tanto, creo que hay que empezar a trabajar y hay que empezar a buscar soluciones. Muchas gracias, Daniel. María José Gracias, Arantxa. Marrero. No sé si está aún en la sala. Sí, sí. Ah, sí, yo creo que sí, está escribiendo por el chat, pero no sé si puede hablar, puede ser, porque si no, debería de ser ya la última, que ya nos hemos sobrepasado de Sí, tiempo. No puedes, dice, comenta, a ver, no tienes activado. Sí, pero Está escri- está diciendo que su consulta iba referida a las clases en diferido, que a partir de qué edad se consideraría oportuno implementar las clases online y bajo qué contextos. En los centros para suelen, los alumnos. sí, el centro suele tener opciones para familias que no tengan tan fácil acceso a Internet, como los dispositivos, coberturas, limitaciones. Creo que es sobre las clases en diferido. Vamos a ver, las clases en diferido, si hablamos de alumnos, yo creo que los alumnos no están preparados para las clases en diferido. Al menos en etapas, evidentemente, de primaria y secundaria. Bien es cierto que en la pandemia hubo que recurrir a ellas porque no había otra y veremos cómo se desarrolla el futuro. Esta universidad es un claro ejemplo de la gran labor y las grandes facilidades que nos ha permitido precisamente la formación asíncrona y deslocalizada, porque si no, muchos de los que estamos aquí no podríamos estudiar o ampliar nuestros conocimientos. Por lo tanto, son necesarias. En cuanto al tema de las familias, los centros educativos ya tienen su propia gestión en esta temática. Yo sé de centros educativos que han organizado talleres online, tanto síncronos como asíncronos, y han funcionado fantásticamente bien.
¿Por qué? Porque hay familias que todo el mundo tiene un móvil y en el momento que tienes un móvil tienes conexión a Internet. Bien sea a través de tu móvil, bien sea porque me voy a la cafetería de abajo, pero quién tiene un amigo que no tenga un dispositivo móvil hoy? Creo que nadie. Todo el mundo tiene un dispositivo móvil. Por lo tanto, yo creo que ya no existe esa barrera. Para mí es mucho más barrera el que un padre y una madre se tengan que dirigir al centro educativo a un horario concreto, que tienen que pedir que les den una hora para salir del trabajo, que tengo a que se pueda conectar a una hora. Bien, es cierto que no es lo mismo diseñar un taller por un docente que diga voy a implementar el taller a las 7 de la tarde, que puede tener mucha más afluencia y que él tenga que dedicar una hora a eso. Pero qué bien va a hacer eso. Es igual que aquí en UNIR. ¿Por qué tenéis diferentes horas? Precisamente para que todo el mundo pueda acceder. Entonces hay que pensar en ese tipo de fórmulas. Oye, pues he creado el primer taller y el boca a boca funciona muy bien. Le he dado difusión, he grabado el taller y ha ido genial. Entonces, a partir de ahí vamos a trabajar en más cosas. Yo creo que siempre es una buena solución talleres online, siempre. De hecho, la formación online, o sea, para los docentes, prácticamente y mayoritariamente es online, porque en el momento que se les cita en una formación presencial, decae no quiere la gente, porque no tiene tiempo, porque ahora mientras estoy comiendo, veo el taller y estamos en un contexto social multimodal. Bueno, pues ya, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos, a todas, por la asistencia, por el interés, por todas las preguntas. Espero haber dado respuesta a todo. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias, adiós. Muchas gracias.